Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 15 de esta serie sobre Primera de Corintios. Hoy el tema va relacionado o va pegado con el tema de la semana pasada y lo he titulado Consejos Matrimoniales, parte 2, ya que todo el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo empieza a hablar sobre lo que son asuntos del matrimonio, para la iglesia en este caso. Y quiero recordarles, hermanos, que Pablo empieza a dar una serie de instrucciones a los corintios sobre el matrimonio, ya que a él se le había enviado una carta para preguntarle sobre dicho asunto, o sea, sobre los problemas del matrimonio. Muy probablemente por tanto pecado sexual que había en la ciudad de Corinto. Por lo cual Pablo les enseña a los corintios sobre, que fue lo que vimos la semana pasada, sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. Les aconseja a los que son solteros, les aconseja a las viudas o viudos y les da su consejo a casados también, y luego a los que están casados con personas que no son creyentes. Eso es lo que Pablo viene aconsejando en la primera parte del capítulo 7, pero Pablo sigue hablando en este caso, hermanos, sobre el matrimonio, y hoy vamos a estudiar y vamos a ver Primera de Corintios 7 del 17 al 40. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 7 del 17 hasta el 40, dice así: Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo las quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto y resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, pues la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen se pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios.
Amén. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, y vamos al primer punto, y es: Pablo dice que vivan en el estado que fueron llamados. Recuerden que Pablo viene hablándole a los matrimonios, viene hablándole a los casados, viene hablándole a los viudos o a las viudas, viene hablándole a los juntados de alguna manera. O sea, Pablo viene hablándole a un grupo de personas en la iglesia de Corinto, y no podemos despegar esto, donde él empieza a enseñar que deben de vivir o quedarse en el estado que fueron llamados. Dice el verso 17, vamos a ver verso 17, 20 y 24, como para entender que Pablo está enseñando, hermanos, la centralidad es que cada uno se quede en el estado en que fue llamado. Cada uno, dice el verso 17, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Verso 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermanos, en el Imperio Romano, en tiempos del apóstol Pablo, quiero volver a recordar esto, hermanos, el divorcio era muy común. Y donde a veces habían hombres y mujeres que habían estado casados hasta 20 veces y más todavía. Para que tengan una idea. Hermanos, entonces del por qué Pablo empieza ahora a hablar de esto. Por lo cual Pablo quiere que los corintios entiendan que ellos deben de quedarse en el estado en que fueron llamados. Ok, si fue llamado casado, si fue llamado soltero, si fue llamado divorciado, si fue llamado viudo, si fue llamado inclusive habiendo sido casado varias veces, o casado con un incrédulo. O sea, Pablo está llamando en el estado en que fue llamado. Ahora, ¿por qué llamado? Porque ¿quién es el que nos llama? Cristo es el que nos llama ahora para volvernos a Él, para arrepentirnos de nuestro pecado y empezar una nueva vida en Cristo. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es ser cristiano y vivir en el mundo. La Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora en Cristo. Les hablaba la semana pasada y recordemos, hermanos, esta palabra, hermanos, no es para cualquiera, no es para los inconversos, no es para los incrédulos, es para los hijos de Dios, para los creyentes. Para ahora vivir de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios, ahora que soy su hijo y que soy creyente. Amén, ¿tenemos claro eso? Entonces, hermanos, Pablo dice, no importa cuál fue el estado en que fue llamado, en ese estado debe permanecer en este caso. Ya que habían algunos que creían en Corinto aparentemente que después de estar casados por segunda o tercera vez, después de haberse divorciado de su primera o segunda esposa y ahora se convirtieron a Cristo, ahora se volvieron al cristianismo, ahora debían de dejar su segunda esposa o habían de dejar esa esposa que tenían ahora y volver con la primera. Y volver con la primera, hermanos, intentando de alguna manera solucionar o borrar su pasado. Pero hermanos, aquí hay un gran problema. Usted se imagina ahora a una persona que viene a Cristo y estuvo en el mundo casado 2, 3 veces y ahora viene al Señor. Ahora pongámosle lo más normal, que hubiera estado casado solamente una vez, ahora se divorció, vino a Cristo. Y ahora tiene una familia, tiene hijos con esta familia que ahora viene a Cristo, hermanos, y ahora tener que dejar esta familia, según él, para solucionar aquel problema, cuando el problema es que tal vez la otra persona ya tiene también otra familia. Porque eso fue antes de conocer a Cristo, no sé si me están entendiendo. O sea, por eso Pablo empieza a decirles, no, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado a la hora de venir a Cristo, en el que fue llamado, en este caso. Hermanos, lo interesante de todo esto es, hermanos, que nosotros no podemos borrar nuestro pasado. Nosotros no podemos negar nuestro pasado. Todos tenemos un pasado y la mayoría, creo, un pasado del cual no nos sentimos orgullosos,
y un pasado que es pecaminoso. ¿Cuántos tenemos un pasado así? Yo creo que todos que venimos a Cristo tenemos un pasado, y ese pasado es pecaminoso. Hermanos, si nadie puede borrar ese pasado, y sobre todo cuando hablamos de matrimonio, hermanos, de un segundo matrimonio en este caso, o alguien que viene a Cristo ahora y establece un matrimonio, hermanos, hay un problema. Ese pasado siempre, según la palabra de Dios, va a ser una afrenta. Siempre va a ser una afrenta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre le van a reprochar las personas del mundo: mira, Julano ahora se casó en esa iglesia, porque es lo que dicen. Ahí casan, aunque ya lo expliqué, no todo el mundo tiene derecho a volverse a casar si es en Cristo. Pero la mayoría de gente, lo primero que hacen es señalar y hablar de afuera y decir: ve, ese se había casado, tenía a Julana, tenía a Julano de esposo o esposa, y ahora se casó. Está fuera del orden de Dios. Dice la gente del mundo, aunque el mundo no honre a Dios. Ahora vea lo que dice la palabra en relación a esto. Proverbios capítulo 6, del 32 al 33. Dice Proverbios en el capítulo 6, que viene hablando inclusive todo el capítulo 6. Ya habíamos enseñado, creo, de este capítulo cuando hablamos o dimos una serie sobre Proverbios. En el capítulo 6... versos 32 y 33, ahí viene hablando de la amonestación en contra del adulterio, pero dice versos 32 y 33: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Verso 33: heridas y vergüenza hallará, oigan esto, y su afrenta nunca será borrada. ¿Cuándo va a ser borrada su afrenta? Nunca será borrada. Siempre se va a señalar, siempre se va a juzgar y a criticar a alguien que ha tenido más de un matrimonio. Y si hay alguien aquí que ha sido casado por segunda vez, sabe que eso es una realidad. Eso nunca va a ser quitado. Va a haber una afrenta que va a tener toda su vida. Amén, iglesia. Por eso, hermanos, Dios llama en este caso al pecador para que se arrepienta de su pecado. Hermanos, el evangelio es para el pecador, para que el pecador se arrepienta de su pecado que ha cometido y ahora comience una nueva vida en Cristo. Ese es el propósito del evangelio, ese es el propósito del por cual predicamos el evangelio, hermanos, predicamos la cruz, es para que el pecador se arrepienta de su pecado y él empiece una nueva vida en Cristo. Yo me imagino que era el deseo de Pablo al decirle: cada uno en el estado en que fue llamado, así quédese por el momento. Porque vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que es un pasaje muy conocido por la iglesia. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice que si alguien viene ahora a Cristo de verdad, de modo que si alguno está en Cristo de verdad, ahora es una nueva criatura, ahora nace de nuevo del Espíritu por la palabra. Esta persona nace de nuevo y ahora empieza una nueva vida en Cristo, aunque él haya tenido una antigua vida. Hermanos, si esa antigua vida, ojo a esto, Dios perdona todo nuestro pecado de esa antigua vida. Pero la afrenta depende en este caso, si es de matrimonio, hermanos, esa afrenta nunca será quitada. ¿Estamos entendiendo? Dios perdona mi pecado. Dios perdona el adulterio. Dios perdona todo esto y más pecados. Pero la afrenta nunca será quitada cuando hablamos de un segundo matrimonio. Esa afrenta siempre va a quedar ahí. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos?
de realizar o empezar a caminar ahora como creyentes en Cristo y dar ahora testimonio de ejemplo de ahora un matrimonio en Cristo para decirle al mundo, es cierto, yo pequé, yo hice algo allá que no tenía que haber hecho porque no conocía a Cristo, pero ahora que conozco a Cristo voy a tener un matrimonio para la gloria de Él, para que otros vean la vida que produce el Evangelio. Hermanos, por esta razón es que Pablo da una serie de ejemplos con doble propósito, en este caso con respecto al estado en que fue llamado a Cristo. Y ahora Pablo dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. O sea, ya hablando de la circuncisión. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. O sea, no haga eso que hacían Israel, que era la circuncisión como un pacto de obediencia al Señor. Y ahora le dice, si llegó siendo incircunciso, no se incircuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Recuerden que en aquel tiempo habían esclavos, era muy normal la esclavitud. Entonces, si llegó al Señor siendo esclavo, entonces no se preocupe, quédese en ese estado. Ahora, si puede hacerse libre, pues procúralo. Pues en el Señor fue llamado, pues el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ahora liberto es del Señor, o sea, ahora es libre en Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, hasta donde sea posible, no siga siendo esclavo, pero quédese en el estado en que fue llamado. Ahora, hermanos, como una aplicación personal, creo que este ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia a través de la historia en cuanto al estado en que fue llamado una persona al cristianismo. Ya que en algunos casos, hermanos, no se puede cambiar el estado en el cual Cristo lo llamó al Señor en este caso. Voy a ponerles un ejemplo o algunos ejemplos. ¿Qué pasa, hermanos, si llegaron alguien al Señor estando juntados? Bueno, entendemos por la palabra que en un momento ellos deberán de tomar una decisión por casarse. Pero no es que tienen que casarse mañana mismo porque están en pecado, aunque están en pecado. ¿Por qué les digo esto? Yo creo, hermanos, que hay pastores que han cometido el error de decirle a una pareja, porque llegó al Señor y están juntados, inmediatamente tienen que casarse, pero solo por causa de salir de su pecado. Pero no han orado al Señor y no se han preparado y no entienden todavía lo que va a significar ahora un matrimonio en Cristo. ¿No sería mejor que ellos sigan congregándose en algún tiempo y empiecen a recibir enseñanza, formación, para que un momento ellos lleguen y digan, pastor, Dios nos está hablando y ahora entendemos que es el matrimonio, que estamos en pecado y vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad y al orden de Dios? Pero no porque un pastor inmediatamente les diga, ustedes están en pecado, se van a ir al infierno, cásense ya. No sé si me entienden. Otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien llega a la iglesia y el estado es, en este caso, que está casado por segunda o por tercera vez en el mundo? Y ahora llegó con una pareja nueva. Pero estoy hablando de gente que no conocían el Evangelio, que se convirtieron ahora al Señor. Yo creo que es la misma situación. No podemos como pastores, que yo creo que hay pastores que es lo que han hecho, inmediatamente decirles, ustedes están en pecado. Es más, yo he escuchado pastores que le han dicho que como llegaron y no es la pareja con la cual se habían casado en el mundo, usted tiene que dejarse, tiene que separarse. Pero resulta y sucede que tal vez ya tienen hasta hijos. ¿Qué hacer con eso? Yo creo que sería igual, sería darles un tiempo que empiecen a congregarse, a caminar y a dar fruto, donde en un momento decidan qué van a hacer de su vida para honrar a Dios en sus vidas, a través del Evangelio, a través de la palabra, y tomen una decisión de decir, yo necesito ahora casarme y voy a hacer un matrimonio para la gloria de Dios, reconociendo que han pecado. Y entendiendo eso, la afrenta no será quitada.
Estamos hablando de la gente que llega al Señor. Ahora, ¿qué pasa si alguien llega, en este caso, estando uno casado y el otro solo? O sea, el sentido de solo de no casado. Ese es otro caso. Hay personas que llegan a la iglesia y ellos estaban juntados, es una unión libre de alguna manera, pero uno está casado y el otro no está casado. Pero no habían conocido del Evangelio, ahora se convirtieron a Cristo. Hermanos, es la misma situación. Pero en el estado en que fue llamado, ahora siga ahí y empiece a orar y que Dios empiece a hablar. Pero hermanos, no es decirle inmediatamente, en ese caso igual, no, ustedes tienen que dejarse, tienen que separarse, están en pecado. Y sobre todo si hay hijos de por medio. Mucho menos, como he escuchado casos de decirle, no, la esposa suya verdadera es aquella que se había casado en el mundo, pero aquella ya tiene otra familia. Y ahora este que tiene ya tiene hijos también. Hermano, yo no sé si me están entendiendo, esto es muy complejo, pero Pablo está enseñando eso en el estado en que fue llamado. Y debemos de entender eso. Bueno, ¿cuál fue el estado en que el Señor me llamó, en que yo vine ahora y de verdad me convertí a Cristo? Y soy cristiano de verdad. Otro ejemplo, hermanos, tal vez un poco haciendo la diferencia. Hermanos, ¿qué pasa con una persona que viene del mundo, hermanos, y era drogadicto y se había tatuado todo y ahora llega al Señor? Yo sé que hay personas que ven una persona tatuada y una vez la satanizan. Pero ¿qué pasa si ese fue el estado en que él llegó al Señor, lleno de tatuajes? ¿Qué le decimos? Que se vaya y ¿qué? Si llegó en el Señor y esa era su vida antes de y ahora es cristiano, hermanos, él no puede agarrar la piel y arrancársela. Ese fue en el estado en que fue llamado. Inclusive a veces, yo no sé si ustedes han visto, hermanos, cuando alguien anduvo en drogadicción, a veces tiene hasta un habladito, ¿verdad? Y usted a veces oye personas y aún en el Señor y todavía tienen ese habladito. ¿Por qué? Porque ese fue en el estado en que fue llamado. Pero ahora es cristiano, ahora es hijo de Dios. Aunque la gente lo vea extraño, lleno de tatuajes. Ahora es diferente si somos cristianos, y eso lo hemos enseñado a los jóvenes, hermanos, de que en realidad el tatuaje no va a llevar a nadie al infierno, no lo va a condenar, porque la salvación es por gracia. Pero ahora como creyente yo debo, hasta donde sea posible, dar testimonio a los demás, hermanos, y ser de testimonio en que eso, como vamos a verlo más adelante, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica, y si eso no le edifica, mejor tranquilo. Pero estamos hablando de alguien en el estado en que fue llamado. ¿Estamos claros? Hermanos, recuerde que el propósito de Dios, hermanos, es que seamos transformados a la imagen de Cristo, en donde a través de la palabra el creyente ahora es transformado. Es a través del Evangelio, hermanos. El propósito de Cristo es cambiar, es transformar nuestra vida y empezar a caminar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, hermano. Entonces eso va a depender también ahora del estado en que fue llamado, porque si alguien fue llamado, hermano, siendo aún todavía, ¿cómo le digo?, teniendo ciertas características, ahora él va a buscar como cristiano. Hermanos, él va a buscar ahora honrar a Dios y arreglar su vida y hacer las cosas para la gloria de Dios, porque el propósito nuestro es vivir para la gloria de Dios y tomar decisiones en Cristo. Amén, iglesia. Que eso es lo que enseña la palabra. Vamos a ir rápidamente por causa del tiempo. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 en adelante, vamos a leer ahí, dice, habla de la vida antigua y la nueva, dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nótese que Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes y le dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. O sea, es el proceso de transformación en Cristo.
Cosas por las cuales, verso 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Y ahí sigue la lista donde Pablo habla que debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Y para usted cambiar su manera de vivir es a través del Evangelio. No hay otra forma. Ahora, ¿cuántos de nosotros llegamos al estado, en el estado en que fuimos llamados, era tal vez siendo mentirosos, agarrando lo que no teníamos que agarrar, robando, siendo injustos? Pues Dios quiere que usted sea transformado a través del Evangelio, a través de la palabra. Hermanos, y esto me lleva al punto número 2, que Pablo ahora empieza a enseñarle a los jóvenes. Y no podemos sacar ese contexto, ¿verdad?, de lo que él viene hablando desde atrás y en el estado en que fueron llamados. Ahora, el consejo para los jóvenes del verso 25 al 30, dice el verso 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 26, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Viene la pregunta: ¿está ligado a mujer? Respuesta: no procures soltarte. Pregunta: ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Aquí Pablo da su consejo a los jóvenes como un hombre de Dios. O sea, él da su consejo como hombre de Dios. Esto es lo que yo pienso que deben de hacer. Ahora, hermanos, al Pablo decir que si alguien está ligado a mujer, no procure soltarte, hermanos, esa ligadura a mujer no creo que esté hablando de alguien que esté casado. Cuando Pablo habla ahí de estar ligado a mujer, no procure soltarte, muy probablemente se refiere al compromiso matrimonial que antes era muy normal en aquella época. Antes, las personas antes de casarse hacían un tipo de voto donde decía: ok, ahora usted va a ser mi esposa y yo voy a ser su esposo. ¿Se acuerdan de María y José? Que dice que José había desposado a María. El desposar era alguien el cual se llevaba y se daba una garantía de que ahora esa iba a ser su esposa, y el hombre se iba a trabajar para poder venir después de algún tiempo y ahora tomarla por esposa. Pero ya tenía una ligadura, o sea, ya estaba comprometido o comprometida. Para ponerlo en nuestro contexto, ok, si usted está ligado a una mujer o una mujer a un hombre, ya tiene un anillo de compromiso, no procures soltarte de ese compromiso. Ya estás ligado, ya decidiste que te vas a casar. Luego Pablo dice que si está libre de mujer, no procure casarse. Ahora, si usted no tiene ningún compromiso, Pablo dice, esto sería para los que no están casados, no procure casarse. Ahora, ahí viene una pregunta: ¿por qué Pablo aconseja que no procuren casarse? ¿Por qué Pablo les dice, si usted está libre, no procure casarse? Hermanos, creo que Pablo mismo nos enseña 2 razones del por qué, y están ahí en ese contexto. Número 1, de las 2 razones del por qué Pablo le dice, si estás libre, no procures casarte, tanto hombres como mujeres, en este caso siendo jóvenes. Número 1, para evitarles aflicciones de la carne, o sea, problemas dentro del matrimonio, y que puedan servir al Señor con libertad. Ese es uno, ese lo encontramos del verso 28 al verso 35, dice así: mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, o sea, la virgen, la soltera, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Cuántos hemos tenido problemas en el matrimonio? ¿A cuántos nos han mandado a dormir al sillón? Pablo está diciéndole a los solteros, yo les quisiera evitar eso a ustedes. ¿Cuántos hemos tenido problemas porque, hermanos, tal vez no hay trabajo y hay niños y hay que llevar arroz y frijoles a la casa y no hay trabajo, no tengo trabajo y tengo problemas?
Pablo está diciendo, yo quisiera evitarles esto. Verso 32. Quisiera pues que se estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo, como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, no para darles un problema, sino más bien todo lo contrario, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, Pablo dice, yo quisiera evitarles a ustedes problemas. Yo quisiera evitarles problemas. De ahí inclusive, lamentablemente, la mayoría de gente ve el matrimonio como algo malo. Y la mayoría de gente, cuando alguien se va a casar, lo primero que dice es pobrecito, pobrecita. No sabe lo que le viene. Porque la mayoría de gente ve el matrimonio como algo malo. Pero realmente en el Señor, hermanos, el matrimonio no es algo malo, es algo bueno, es algo que Dios demanda y es algo que hacemos y que en el cual representa a Cristo y a la iglesia en el matrimonio, y por lo cual yo debo de amar, cuidar a mi esposa, y mi esposa ser esa ayuda idónea, la cual se sujeta en obediencia por la palabra. Y ahí honramos a Cristo en nuestras vidas. Es lo que la Biblia nos muestra y enseña. Hermanos, aquí Pablo dice que el soltero no tiene ningún impedimento, la soltera para casarse, con tal, creo que esto es claro, que sea en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Como Pablo lo ha dicho, en el Señor significa ojalá con alguien que sea creyente. Recuerde que usted no debe unirse a un yugo desigual, ya que esto le va a traer, hermanos, todavía más aflicciones, problemas, aunque no lo crea. Yo tengo acá inclusive testimonios de personas que se han casado con no creyentes. Y me dicen, pastor, yo sé que lo que a mí me pasa en mi matrimonio es causa mía, porque yo me casé conociendo el Evangelio, pero yo me enamoré y yo pensé que yo lo iba a cambiar, que yo la iba a cambiar, se cree en Espíritu Santo, y que cuando nos casáramos entonces iba a venir conmigo a la iglesia, pero resulta y sucede que ahora se casó y se le paró de uñas, como decimos popularmente, y empiezan a tener problemas. Aquí hay una hermana que ella dice, pastor, yo quisiera congregarme a menudo, pero no puedo, tengo conflictos con mi esposo y debo sujetarme a él también. Y ahora dice, a veces tengo que ir inclusive para complacerlo, para no ser el problema más grande, ir a la iglesia tradicional. Quiero traer a mis hijas a que ellas reciban la palabra, pero él se molesta. Ahora nacen los hijos y ya uno quiere que el niño hay que bautizarlo. Y uno siendo creyente entiende por la palabra que no, o sea, ya le va a traer problemas. Y eso tiene que pesarlo cada uno. Pero en la medida de lo posible no se case con alguien que no sea creyente. Aunque, hermanos, yo doy mi parecer en esto también. Hoy, lamentablemente, aún en la misma iglesia, hermanos, ya no hay, como decían los abuelos, ni cara en qué persinarse. Porque hoy hay muchos que van a las iglesias y es más por tradición, porque me traen, que realmente por haberle entregado mi vida a Cristo. Y querer hacer las cosas en el Señor. Y honrar al Señor de mi vida ahora, al cual conozco y creo. Amén, iglesia. El primer punto por el cual Pablo entonces dice que él aconseja que procuren no casarse es para evitarles aflicciones. Segundo, del por qué Pablo enseña esto, dice, porque Pablo tenía la seguridad de que Cristo estaba a las puertas, como también lo menciona en otra de sus cartas. Y eso lo vemos del verso 29 al verso 31, dice Pablo, esto pues digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen,
Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está enseñándole, ojalá no se casen, aún no solo por evitarles conflictos, sino porque Pablo tenía la seguridad, el tiempo es corto, Cristo está a las puertas. Pablo tenía tanta seguridad de que Cristo estaba a las puertas, que él les aconseja, mejor no se casen, sírvale al Señor. Eso es lo que él está diciendo. Si usted se casa ahora va a tener que tener cuidado de su esposa, tener cuidado de su esposo, pero si usted no se casa, usted puede servirle al Señor con toda libertad, sin tener problemas, porque Cristo está a las puertas, mejor no se case, decía Pablo. Hermanos, a pesar de que ha pasado 2000 años y Cristo no ha venido todavía, hermanos, la iglesia debe tener la misma certeza y esperanza que tenía Pablo. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, y eso lo dice la palabra. Ahora vea lo que enseña Pedro en 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Capítulo 3, del 8 al 9, y habla de la venida, el día del Señor vendrá, pero dice del 8 al 9, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Han pasado 2000 años, entonces para el Señor puede haber sido ¿qué? 2 días. Así de fácil. Entonces dice aquí Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en estos 2000 años el Señor ha sido paciente y ha esperado para que todos los que han de creer en Cristo vengan al arrepentimiento. Que vengan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados y le entreguen su vida a Cristo, y Dios ha sido paciente con eso. Pero Él no retarda su promesa, Él vendrá, como Él lo dijo, hermanos, y la iglesia debe tener esta confianza. Ahora, esta confianza hace que como creyentes pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para afanarnos, ya que todo lo de este mundo, dice Pablo, es pasajero, de tal modo que dice, es como si usted compra cosas y qué lindo lo que compré, es como si no lo poseyese. No se preocupe tanto por las cosas de este mundo, porque todo esto va a pasar, dice Pablo. Nuestra certeza y seguridad debe estar en que Cristo viene, y poner nuestra mirada en el Señor y no en lo terrenal. Y eso es lo que Pablo le está hablando acá al dar su consejo a los jóvenes. Pongan la mirada en el Señor, no en las cosas de este mundo. Y él les decía, como el tiempo es corto, entonces mejor no se case, dice Pablo. Hermanos, por otro lado, Pablo dice que si alguien quiere casarse o dar a su hija en matrimonio, como era costumbre en aquel tiempo, no hay problema. Hermanos, en aquel tiempo era el padre el que daba a su hija en matrimonio. A veces era algo para nosotros un poco extraño, porque la hija no tenía voluntad propia. Ella no decía, yo quiero casarme. No, el padre era el que la daba en casamiento. Ahora, en nuestro contexto entendemos que por más que uno le diga a los hijos que no, siempre se van a casar. Pero en aquel tiempo no era así. Entonces, para entender esta parte que Pablo escribe, dice así, versos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, Pablo aconseja igual, ojalá, otra vez, mejor que no se casen. Pero si alguien quiere casarse, recuerde, hermano,
que mejor es casarse que estarse quemando, como dice Pablo. Mejor es casarse que estarse quemando, pero si tiene el don de continencia, procura no casarte, que es lo que vimos la semana pasada. Si alguien tiene ese don para decir, no me hace falta tener relaciones sexuales, no hay ningún problema, mejor no se case. Y siguiendo el consejo de Pablo, le va a evitar conflictos a futuro. Pero aunque el matrimonio es parte de lo que Dios establece en su palabra. Por último, hermanos, Pablo termina con un tipo de recordatorio, creo yo, de lo que él viene hablándole a los que se casan. Hermanos, él les hace un recordatorio y consejo para aquellos solteros o solteras cristianos que quieren casarse. O sea, que entiendan bien esto. Verso del 39 al 40. La mujer casada o el hombre casado está ligado por la ley mientras su marido vive o su esposa vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa o dichoso será si se queda así, sin casar. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Para los cristianos verdaderos creyentes, Pablo les dice, acuérdese que si usted se casa, usted está ligado por la ley. Yo creo que aquí la ley tiene que ver más con la ley de este mundo que realmente con la ley de Dios, porque me casé siendo cristiano, creyente, conociendo la palabra de Dios, siendo temeroso de Dios, y ahora sé que yo no puedo divorciarme o separarme mientras mi esposa, mi esposo estén vivos hasta que mueran y tengo la oportunidad de volver a casarme, a no ser, como lo expliqué la semana pasada, como dice el Señor, a menos que sea por fornicación, que en este caso uno de los dos fornique, peque, porque ese que está fornicando está diciendo, a mí no me interesa a Dios, no me interesa su palabra, yo no quiero honrar a Dios, yo me voy con otra. Entonces aquel que queda libre o aquella que queda libre tiene una pequeña posibilidad para un segundo matrimonio, y como lo expliqué y lo vuelvo a decir, eso no significa que de una vez empiece a tirar el anzuelo a ver qué pesca. No, es una persona que ahora se va a dar su tiempo en el Señor y va a orar, y si algún día Dios pone a un hombre o a una mujer que sea de Dios, puede haber posibilidad para aquella persona que se guardó y fue fiel a su Señor, a Cristo. Amén, iglesia. Si eres un verdadero creyente nacido de nuevo, debes de saber muy bien que el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe, como lo establece Dios en su palabra. Y hermanos, quiero dar, para ir terminando, quiero dar algunas aplicaciones. Quiero dar 6 aplicaciones de lo que hemos estado viendo. Número 1. Hermanos, no importa en el estado en que fuiste llamado, casado varias veces. Estoy hablando de alguien que realmente nunca conoció a Cristo. Casado varias veces, juntado. Casado con un no creyente. Hay algunos aquí que están casados con no creyentes, o están unidos a un no creyente, o estando tatuado, si alguien está tatuado, si esa fue la condición en la cual llegó al Señor, etcétera. Lo que realmente importa, mi amado, es que ahora tienes una nueva vida en Cristo. Tienes una nueva vida en Cristo para mostrarle al mundo la vida que produce el Evangelio. Es la oportunidad de mostrarle al mundo la vida que produce el Evangelio, hermanos. Y vuelvo a recordar esto, aunque la afrenta, si es de segundo matrimonio, nunca será quitada. Número 2, recuerda, hermanos, tu pasado no será olvidado por el mundo. El mundo, hermanos, nunca se le va a olvidar tu pasado. Siempre lo que tú hiciste, el mundo se te lo va a recordar. Inclusive vamos a ver un poquito más allá, no hablemos de solamente un segundo matrimonio. Imagínense que yo antes era drogadicto y yo andaba ahí robándome o agarrando lo que no era mío por andar en droga.
y ahora me volví al cristianismo y ahora soy cristiano, hermano, el mundo siempre va a recordar eso. Y va a decir, Julano yo lo conocí, Julano era esto y él robaba. El mundo nunca se va a olvidar de nuestro pasado. Ahora, bendito Dios por su palabra, porque el Señor dice que Él agarra todos nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ahora, nuestro Dios no se acuerda. Él borra nuestro pecado, pero no el mundo. El mundo sigue viendo y señalando nuestro pecado. Es más, si le voy a poner ejemplo, hermano, me voy a poner de ejemplo yo. Es interesante. Porque si usted aquí, hermanos, habla con personas en Florencia, yo tengo un pasado como cualquier persona. Bendito Dios porque Dios me libró. Yo nunca anduve en drogas. Anduve con drogadictos, pero nunca anduve en drogas. Nunca fui mujeriego. Hermanos, nunca tomé, nunca fumé. Bueno, inclusive yo me creía bueno, entre comillas, hasta que entendí el evangelio de que era pecador y necesitaba a Cristo para salvación. Hermanos, pero ¿saben qué la gente habla de mí, de este servidor? Y la gente siempre me señala en eso. Mira, ese es pastor y era el bodeguero de ahí de la ferretería. Era el que trabajaba en aserraderos. Eso siempre la gente me lo ha señalado. Y eso es parte de mi pasado. Y sí es cierto, claro, ellos lo dicen para como alguien que era un bodeguero, que trabajaba en aserradero, ahora es pastor. Bueno, ahí viene la parte de donde yo entiendo, por la gracia y la misericordia de Dios, porque ni yo me lo pensaba, y yo mismo digo, ¿cómo Dios me llamó a servirle a Él y predicar este hermoso evangelio, su palabra, para que traiga salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Cristo? Pero ese es mi pasado. Y eso la gente lo sigue señalando. Ahora, si eso me lo señalan a mí, hermano, imagínense cuál haya sido su pasado. Y la gente sigue señalándolo. Recuerda, hermano, entonces que tu pasado no será olvidado por el mundo, pero Cristo perdonó todo nuestro pecado pasado para empezar una nueva vida en Cristo y ahora vivir para su gloria. Tercero, si eres soltero o soltera, tienes toda la oportunidad, jóvenes que están acá, que no tienen un compromiso todavía, tienes toda la oportunidad de servir y vivir para el Señor sin preocupaciones. Que lamentablemente los jóvenes hoy parecen no hacerlo tampoco. Nuestros jóvenes hoy no quieren buscar al Señor, quieren andar en el mundo. Los atrae más el pecado, bueno, siempre ha sido así. Pero hermanos, yo lo digo también por experiencia. Yo me convertí al Señor terminando de cumplir los 18 años. Digo terminando porque ya iba para los 19. Y cuando yo me convertí al Señor, hermano, le entregué mi vida a Cristo en una soda, no se me olvida. De ahí nació el anhelo en mi vida por servirle al Señor, y al poco tiempo estaba sirviéndole a Cristo. Si alguien ha nacido de nuevo de verdad y no está casado, tiene toda la oportunidad del privilegio de servir a Cristo, de servirle al Señor sin ningún impedimento. Cuarto, recuerda, si estás soltero o soltera, no procures casarte, y si lo haces, no hay ningún problema con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Asegúrate muy bien, mi amado joven, que me escucha, de que si usted se va a casar o no se ha casado, ojalá que sea con alguien que sea temeroso o temerosa del Señor. No solamente porque, ay, es tan guapo, es tan guapa, y siento mariposas en el estómago. Créame, hermano, esas mariposas se van a ir. Y va a quedar lo verdadero. Y ahora, si estás casado o casada, debes de honrar al Señor en tu vida y amar a tu esposa y a tu esposo y honrar a Cristo en ese matrimonio, aunque ya no sientas mariposas. O vamos a hacer lo que hace el mundo, que vive por emociones.
Y como ya no siento bonito, entonces veo a otro, veo a otra, y me hizo sentir bonito, y entonces desecho a esta, porque aquel sí me hizo sentir bonito. Hermanos, eso no es de emociones, eso es de honrar a Cristo y de su palabra. Eso no es de emociones, eso es de un compromiso, porque Cristo murió por mí en esa cruz y dio su vida para salvarme, y ahora yo debo vivir para su gloria. Con eso, hermanos, voy terminando los dos últimos puntos, y es este. 1, para todos los que estamos acá, recuerda, el matrimonio es para toda la vida conforme al propósito de Cristo. Hermanos, el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte nos separe, de acuerdo al propósito de Cristo para nosotros sus hijos. Y por último, el cristiano está llamado a honrar a Cristo en el matrimonio. El cristiano está llamado a honrar a Cristo en el matrimonio. ¿Cuántos me dicen amén? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra que nos habla, que nos enseña, Señor, que nos muestra tu voluntad y tu deseo para cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. Señor, yo quiero orar en esta hora para que tú les des la sabiduría y la guianza a personas que están acá, Señor, que tal vez vienen llegando al Evangelio, Señor, y todavía no han tomado una decisión de casarse, para que si tienen esa oportunidad lo hagan honrando tu nombre, entendiendo que es para toda la vida. Señor, entendiendo que aún si han tenido matrimonios anteriores, Señor, si no te habían conocido, hoy pueden realizar una nueva vida en Cristo y tener un matrimonio que honre, que glorifique tu hermosa palabra, Señor. También oramos por aquellos solteros o aquellos que están hoy noviando, Señor, para que tú igualmente les des la sabiduría y la guianza a través de tu palabra y del Espíritu Santo, y sepan tomar decisiones sabias, Señor, y ojalá no cometan el error, Señor, de casarse solamente por sentimientos con personas que no son cristianas, que no son creyentes, aún pensando de que luego de que están casados van a empezar a congregarse y van a empezar a caminar en el Evangelio. Señor, libra a estos jóvenes y ayúdales, dales discernimiento y sabiduría. Y que tú seas a través de tu palabra y del Espíritu Santo, que es nuestro guiador, nuestro consolador, dice la palabra, guiándonos a toda verdad, a la verdad de tu palabra, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que tú siempre, oh Dios, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestra familia, Señor. Bendice, oh Dios, nuestros matrimonios, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?